Mi nombre es María Eugenia Fragoso González, soy historiadora del arte, y aquí estoy coordinando en la Universidad Pontificia de México el área de arte sacro y también coordino la especialidad de arte sacro. El evento nace con el objetivo de poder albergar a los especialistas, a los estudiantes de la especialidad en arte sacro, para tener un foro y una plataforma en donde ellos puedan presentar sus investigaciones, sus avances de tesis, pero sobre todo también invitar a otras instituciones para que podamos entre todos hacer un colectivo de investigaciones, de propuestas innovadoras en relación al arte sacro y todo lo que venga de investigaciones en el área de arte y religión. Este año tuvimos mucho éxito, afortunadamente llegaron pues alrededor de unas 70 ponencias. Ya tenemos 3 años, bueno, este año vamos a cumplir 3 años de organizar eventos académicos en relación a estas áreas de arte y religión, y afortunadamente hemos podido organizar 2 eventos por año, uno dedicado a estudios de arte y religión de tema muy abierto y otro específicamente de arte sacro, en donde tenemos o estamos proponiendo cada año temas. Este último año, este tercer coloquio de arte sacro que vamos a tener en noviembre, va a estar dedicado a la conquista. Bueno, yo soy Elizabeth Hernández, soy docente de tiempo completo y también estoy trabajando como curadora. En esta ocasión pues traje esta obra de Alexei Meriño, es un cubano, artista plástico dedicado totalmente al arte religioso, y bueno, él nos ofrece una serie de 12 vírgenes, y estas vírgenes pues son vírgenes que se veneran en América, exclusivamente las que se veneran en América, todas sus advocaciones, su historia, su coronación, ¿no? El cómo se vive la religiosidad a través de la advocación mariana, todo eso está plasmado en la obra de Alexei. Y está acompañada pues también de un pequeño video donde Alexei nos dice pues cómo él vive la advocación mariana y cómo es todo su proceso de producción, su proceso creativo a través de, pues de la religiosidad. Bueno, yo les decía hace un rato que Cuba, por su condición político, social, económica, muy distinta al nuestro, pues ha tenido un alejamiento de la religión formal, digamos. Durante mucho tiempo estuvo prohibida, no oficial, pero sí extraoficialmente, la religión. Es decir, no había ninguna ley que la prohibiera, sin embargo era muy mal visto aquel que la practicaba. Incluso había persecución para aquellos que la practicaban. Entonces, ellos tuvieron un alejamiento muy grande. Poco a poco las generaciones se fueron perdiendo más de esta parte de la religión. Sin embargo, Alexei pertenece a una familia que continuó el culto de manera privada y muy privada, ¿no? Y entonces él sí se formó dentro de, pues del catolicismo. Él es católico totalmente, y pues poco a poco, cuando él empezó a trabajar como artista plástico, a formarse como artista plástico, pues él decidió desde el inicio que él haría arte religioso. Primero porque pues era lo que a él más le interesaba, era lo que a él le nacía, y en segunda porque tiene un compromiso muy grande de recobrar la religiosidad, o más bien la religión, en su país, ¿no? Hay una pérdida tremenda de religión, y él quiere a través de esto incitar a un regreso a la religión católica en su país. Bueno, incluso hace un rato el padre hizo la distinción. El arte sacro es el arte que está en función, es decir, el arte que se usa dentro de la liturgia.
El otro es el arte religioso, es el que es contemplativo, el que no vamos a ocupar dentro de la Eucaristía, por ejemplo. Ese queda fuera, es el que está en el museo, es el que está aquí. Esto es arte religioso. El sacro está en función. Y bueno, el que está en función es tremendamente importante, pues porque es parte del rito. Y el religioso también es importante porque, pues porque te incita no solo a la experiencia estética, que era lo que les decía hace un rato, sino además te incita a la experiencia mística, que es la más grande de todas las experiencias y que ya es la convivencia directa con la divinidad, digamos, ¿no? Entonces, de ahí la tremenda importancia del arte religioso. Tiene un fin determinado, no es un arte que esté volcado al aire, un poco como el arte contemporáneo laico que está en todos lados y no está en ningún lado, ¿no? Es como les digo yo, relativo, vale y no vale, ¿no? El arte religioso y el arte sacro sí tienen una finalidad y sí tienen un fin bien trazado. Y el más elevado, por supuesto, es el acceso a Dios, que no puede haber uno más grande que no sea ese, ¿no? Mira, la importancia es mucha. Es mucha porque mayoritariamente hay más exposiciones de arte no religioso, a pesar de que nosotros somos un país que tenemos un acervo de arte religioso muy amplio, o sea, todo el arte novohispano es arte religioso, no se percibe como arte religioso. ¿Me explico? Hay muy poca percepción de que aquello me va a incitar a la experiencia mística inclusive, sino se ve más bien como bello, como algo atractivo, como bonito y ya, ¿no? Pero este tipo de encuentros nos lanzan a la importancia que tiene el arte religioso y al rescate que tenemos que hacer todos los días de ello en comparación con el arte posmoderno, por ejemplo, que no tiene sentido, ¿no? Es un sinsentido, mientras que el arte religioso sí lo tiene, y esto pues nos lleva por un camino más claro, más preciso como sociedad. El otro nos dispersa, este sí nos va guiando, de ahí la tremenda importancia. Buenos días, soy Mariana Méndez, soy doctora en filosofía, soy maestra en teología y mundo contemporáneo por la Ibero y también soy artista visual por la Academia de San Carlos de la UNAM. Soy licenciada en filosofía. Mis temas han sido los entrecruces entre estas disciplinas, especialmente la preocupación por cómo pensar desde el arte, la filosofía y la teología, y así es como he caído más o menos a los temas sobre la imagen sagrada y en particular el icono. Mi investigación doctoral fue el icono en el pensamiento de los padres de la Iglesia, principalmente San Juan Damasceno. La sacralidad en el arte contemporáneo parte principalmente para muchos artistas e intelectuales del concepto de lo sagrado como una manifestación de lo más íntimo de la realidad, ¿sí? Esa manifestación está relacionada con los estudios de fenomenología de lo sagrado. Lo real no nada más tiene que ver con las cosas que tocamos, sino es lo que constituye la realidad misma, ¿sí? Lo que constituye su intimidad, lo que constituye nuestra existencia. No nada más somos cuerpos, sino somos una preocupación, también somos una intimidad, también somos una interioridad. Entonces, la realidad tiene que ver con esa unión entre lo más incomunicable, lo más invisible, lo más inmaterial, pero también su vínculo con lo material, con lo visible, con lo corporal. Entonces, el arte que aborda el tema de lo sagrado habla de la realidad desde este aspecto, y también lo que busca es manifestar o visibilizar con sus elementos propios como arte lo más íntimo del ser humano, de su mundo, de su relación con los otros y de su relación con la divinidad. Sí, la importancia del arte sacro para la Iglesia en general es una herramienta para poder comunicar, para poder enseñar las enseñanzas, la tradición, la enseñanza del magisterio,
las verdades de la fe, pero también es cierto que es la posibilidad de abrir un espacio para poder generar un ambiente y poder posibilitar el encuentro con lo sagrado. Y esto es algo que el arte con sus símbolos, sus metáforas, sus lenguajes, sus gestos posibilita, porque lo sagrado es algo que nos rebasa, es algo que nos excede. Por tanto, no puede ser únicamente expresado, delimitado, definido con puros conceptos o dogmas de fe, sino también se necesitan generar los espacios, las condiciones suficientes para poner al sujeto frente a sí mismo, frente al mundo, frente a la divinidad y poder entonces hablar de un encuentro con lo sagrado. Lo que es cierto es que el arte permite entonces a lo sagrado tener una vinculación directa con el ser humano, ¿no? Por eso hablamos, o a mí me gustaría hablar más de sacro religioso, me interesa más hablar de lo espiritual en el arte. La importancia, como lo mencionaba en mi conferencia, tiene que ver con que son disciplinas muy viejas ambas, ¿no? La religión y el arte no nada más son disciplinas además, sino son prácticas humanas que existen desde que el hombre tiene cultura y normalmente han ido de la mano. O sea, pensemos, por ejemplo, en la cueva de los prehistóricos, donde hay manifestaciones de arte rupestre, pero notablemente religiosas, ¿no? Pero no nada más es el hecho de representar algo, sino también el acto de crear algo, el proceso, la acción, lo que lleva el proceso creativo en el arte muchas veces ha sido llevado a cabo dentro de una ritualización de cosas, porque arte y religión hablan especialmente no de creer en algo, sino de una experiencia, y es una experiencia que se da en un contexto con un vocabulario específico y normalmente con una ritualidad. O sea, no, el arte, sí hay arte que promueve la espontaneidad y el ensayo, ¿no? Pero también es cierto que requiere de una disciplina, requiere de unos medios, requiere de unas herramientas, igual que los ritos requieren de una disciplina, de un tiempo específico. No cualquier acto en la vida humana ni es arte ni es religión. Yo soy el padre Jonathan Arellano Verdejo, de la diócesis de Ecatepec, en el Estado de México. Ahí, además de ser el administrador parroquial de la parroquia de la Divina Providencia, también me toca jugar el papel de ceremoniero de las celebraciones litúrgicas episcopales en la catedral, así como también ser profesor de liturgia en nuestro seminario. Pues la ponencia llevó por título el uso del icono como un medio eficaz de evangelización en las periferias existenciales. Sobre todo estaba fundamentado en los datos arrojados por el INEGI, de que hoy en día la lectura es algo que no se da mucho en muchos contextos, la lectura sobre todo de literatura religiosa. Por lo tanto, hoy, como diría Giovanni Sartori, somos totalmente una sociedad mucho más visual. Hoy en día para la investigación apenas hice una práctica, una prueba en una red social en Facebook y puse un texto para ver cuántos likes lograba tener. Puse también una imagen para ver cuántos likes podía tener. La respuesta, el resultado fue abrumador. La imagen tuvo muchísimos más likes que el texto. Por lo tanto, si el menester de la Iglesia es el compartir la palabra de Dios para que la palabra de Dios permee en la mente del fiel, creando una conversión como diría, una conversión metanoica, pero la persona no accede a la palabra a través del texto, pues entonces la propuesta es acceder a la palabra a través del icono, el icono que es palabra de Dios, no puesta por escrito. Definitivamente hoy estamos en medio de una sociedad que ya va más allá de la imagen de la televisión, que ya estamos completamente injertos en la época cibernética y del boom de las redes sociales.
Por lo tanto, las redes sociales me parece a mí que juegan un papel muy importante para la distribución de la información, pero habrá que pensar cuánta de esa información tiene veracidad y cuánta de esa información carece de veracidad. Por lo tanto, me parece a mí que esta herramienta virtual, tiene que ser una herramienta que la Iglesia tiene que aprender. Es el nuevo aerópago. Al fin de la jornada es el nuevo aerópago, en donde nosotros, todos los laicos, el clero, todos dentro de la Iglesia tenemos que aprender a usar estas nuevas tecnologías para poder continuar con los procesos de evangelización. Es que es maravilloso, realmente el encuentro entre el arte y la religión, porque caminan juntos, porque no podemos entender en nuestra fe cristiana arte sin religión o arte cristiano sin la religión o la religión sin el arte. Es que prácticamente nacieron juntos. Por lo tanto, el tener esos espacios abiertos para poder expresar y hacer este diálogo me parece que son fabulosos. Hola, mi nombre es José Antonio Pardo, yo soy doctor en filosofía, me dedico al estudio de la filosofía analítica, lógica, filosofía de la ciencia y tomismo analítico. Bueno, digamos, además yo soy músico amateur, soy clarinetista. Y melómano. Entonces, de lo que hablé hoy fue la relación que hay entre un compositor, Olivier Messiaen, y un filósofo, teólogo al que le he consagrado muchos estudios, que es Tomás de Aquino. Bueno, a mí me parece que la música es una manifestación muy elocuente del espíritu de religiosidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que en particular la música es una herramienta, yo diría que es la mejor herramienta para expresar la dimensión de lo sagrado, para expresar la majestad de Dios. Pues yo creo que sí, justamente uno de los ejemplos fue este compositor del que hablé, Olivier Messiaen, que probablemente es uno de los 3 compositores del siglo XX más importantes. Y además, digamos, de ser un compositor de una espiritualidad católica muy profunda, es también reconocido por ser el autor de un lenguaje muy vanguardista, ¿no? O sea, realmente, digamos, la importancia de Messiaen en la música del siglo XX se debe a eso, a que fue un compositor muy innovador, muy original, muy dueño de un lenguaje muy arriesgado, muy poco complaciente, ¿no? Entonces yo creo que ese es justamente un ejemplo de que se puede expresar la religiosidad por medio de un lenguaje musical verdaderamente contemporáneo. Bueno, pues la importancia es que en una ciudad tan grande, reunir a personas que tienen estos intereses en común entre el arte y la religión es difícil. Es decir, si no hubiera toda esta clase de encuentros, pues estaríamos muchas personas dispersas en toda la ciudad. Entonces creo que la gran importancia es esto, juntarnos, escuchar a colegas, aprender de ellos, retroalimentarnos. Mi nombre es Luisa Durán y Casaonda Torac, soy medievalista y trabajo en la Universidad Iberoamericana. Hoy en día se ha desacralizado el proceso y los materiales, los objetos mismos,
porque se estudian desde otros ángulos o desde otros ámbitos. Pero en tiempos pasados la materialidad formaba parte indispensable de la vida, y la vida no nada más era física, sino era espiritual, la comunión constante entre lo visible y lo invisible. Entonces sí era muy importante el significado y el origen de la materialidad para infundirle mayores simbolismos y peso a las obras que se estaban haciendo. Bueno, el oro, el lapislázuli y el ámbar eran los más significativos en la Edad Media, pero diferentes periodos han tenido otros materiales también como preferentes. Pienso en el mármol para los romanos, ¿no? Que el mármol es una piedra sumamente dura y resistente, y para los romanos significaba la solidez y la permanencia de su territorio político en el mundo. La luz es Dios. Dios en sí no es material, pero es a través de Dios que se conoce o se reconoce el mundo, y la luz es la manera de cómo se ve, se reconoce este mundo. Entonces es así, Dios es luz y luz es Dios. Me parece fundamentales porque son como el espíritu de la vida académica, ¿no? Necesitamos tener un reconocimiento de lo invisible, de lo espiritual, porque sin eso estamos vacíos por dentro. Eso viene al caso para el arte, viene al caso para la filosofía o para cualquier otra manifestación artística o cultural. Mi nombre es Ana Karen Arriaga Salinas. La investigación que yo estoy realizando es sobre imaginarios y patrimonio cultural a raíz del sismo del 2017. Bueno, el imaginario es justamente es algo que no vemos de manera tangible, o sea, física, y más bien funciona como un lienzo. Justamente cuando nosotros hablamos de un lugar, por ejemplo, si yo te pregunto como en la catedral, tú tienes una representación, justamente es la imagen que tienes del lugar, del espacio, del que tú reconoces, ¿no? Del que sientes como tuyo. Cuando hablamos de imaginarios colectivos, en este caso estamos hablando de esos lugares habitados que tienen un sentido de apropiación, un sentido de pertenencia al lugar, ¿no? Que puede referir ciertas características o ciertos referentes que una comunidad comparte. Bueno, el patrimonio cultural, quien lo construye es un grupo, es la comunidad en sí misma. O sea, la idea justamente es cómo construye, qué considera y qué concibe como patrimonio la comunidad antes que otras instituciones. El patrimonio lo crean estas prácticas constructivas porque son quienes habitan en estos lugares. La arquitectura del lugar, del espacio, son las formas, son los hechos sociales o la forma de vida que la gente decide o elige. Entonces, esa es parte del patrimonio. Hay patrimonio privado y hay patrimonio común, colectivo, y esos justamente son estos referentes simbólicos. El patrimonio construido, cuando hablamos de patrimonio construido o edificado, es justamente lo que el hombre hace, lo que el hombre crea, cómo lo crea, pero a un estilo diferente al de otro lugar, al de otra comunidad. No son iguales, siempre hay singularidades. Bueno, primeramente yo creo que es conocer. Yo creo que es conocer cuál es el sentir de esa comunidad afectada. Cuando a nosotros nos irrumpe algo que nos afecta, que te causa, que hay una ruptura, es primero conocer qué fue lo que pasó, cómo sucedió, qué significó eso, ese acontecimiento en tu vida o para tu vida. No solamente fue el patrimonio cultural, sino el patrimonio individual también, ¿no? Y es justamente conocer para poder comprender cómo podemos encontrar estrategias. Una vez
ahora sí que dando o haciendo una introspectiva de lo que nos ha sucedido, cómo nos ha sucedido y qué podemos, es ver justamente, vislumbrar cuáles serían como ciertas estrategias. Y es primero tener ese primer diálogo entre investigador-comunidad para poder conocer y poder encaminar juntos un proceso de reconfiguración. Los procesos no son de inmediato, sino que son justamente pasos que se van siguiendo. Y el primer acto justamente, o el primer ejercicio que tenemos que hacer primero es hacer esa introspección o ese acto reminiscente de reconstruir un hecho o un fenómeno que sucedió, que me pasó, cómo sucedió, para poder yo vislumbrar una estrategia que sea a las condiciones y a las características del lugar. La tarea es justamente mi formación, soy socióloga de formación. Los estudios que yo estoy realizando es sobre los estudios sobre del territorio, del paisaje y del patrimonio cultural. Y desde mi área lo que estoy tratando es hacer esta interdisciplinariedad entre las dos visiones, las dos perspectivas, y justamente yo creo que para hacer trabajos integrales o proyectos integrales inclusivos, es importante la multidisciplinariedad desde diferentes áreas. Hola, buenas tardes. Me llamo Rita Sumano González. Tengo estudios de licenciatura en restauración de bienes muebles. Tengo una maestría en Historia por el Colegio de México y también soy doctorante en Historia por el Colegio de México. Hice una maestría en Peritaje de Arte y Antigüedades en la Universidad de Alcalá de Henares en España y un posgrado en Crímenes contra el Arte y Protección del Patrimonio Cultural en la Association for the Research into Crimes Against Art, que está con sede en Italia. La ponencia de hoy fue sobre las causas y consecuencias del robo de arte sacro en México y desde un punto de vista criminológico. El mercado del arte influye profundamente en el robo de arte sacro, pues si no existiera un consumidor de este tipo de piezas, realmente no existiría el robo. Los precios han ido a la alza en las últimas décadas y entonces las ganancias son mayores, y como no se comporta como un mercado normal, el mercado del arte, es decir, uno no puede aumentar la producción si aumenta la demanda, lo que se aumenta pues es el robo y en su caso también la falsificación. Los perfiles criminales, pues a grandes rasgos serían el consumidor, que es el que provoca en primera instancia todo esto, el ladrón, el intermediario, que pueden ser galerías, casas de subasta, marchantes, y el traficante. Es de resaltarse una figura que se le llama tipo Jano, aludiendo al dios romano, que tiene dos caras, una mirando al pasado y una mirando al futuro, que es un personaje que puede ser el intermediario, también puede ser el ladrón, que es una figura de autoridad que cuenta, digamos, con autoridad moral o con buena reputación frente a la sociedad, y que por un lado mira al crimen organizado, a los ladrones, y por el otro lado mira a aquellos sectores acomodados de la sociedad a los que se les puede vender el robo de arte, el arte sacro robado, perdón. Hay muchas formas de blanqueo. Yo apenas mencioné como dos grandes grupos, que sería el blanqueo por buena reputación y el blanqueo basado en ardides legales. El blanqueo por buena reputación se basa en la reputación que pudieran tener ciertas personas o instituciones frente a la sociedad, que no sospecha que posiblemente se esté lidiando con una pieza de arte robado. Por ejemplo, si yo soy un académico muy reconocido y estoy haciendo un estudio sobre,
Vírgenes de Guadalupe, publico un libro en donde pongo Virgen de Guadalupe, colección particular, que posiblemente pudo haber sido robada, pero a los ojos de la sociedad como que se piensa que si ya está en un libro, ya se publicó, la publicó un académico de connotada reputación, entonces no puede ser robada, lo cual es falso. Y el otro tipo de blanqueo sería vía ardides legales, que ahí hay muchísimos, ¿no? Es falsificación de certificados de origen, falsificación de certificados de exportación que no existen en México, de herencias que tampoco existen, o también hay ciertos países en donde se da mucho el blanqueo porque existe la figura del comprador de buena fe, que tampoco existe en México. Son a muchos niveles y son muy tristes. En México, la macro consecuencia sería que México está perdiendo su patrimonio nacional, su patrimonio cultural, su capital cultural. A nivel regional también suelen ser tristes y devastadoras porque la comunidad se identifica con el objeto religioso no solamente a través de su religión, sino a través de un sentido de la identidad comunal. Regional, local, ¿no? A nivel individual, la gente a la que le sucede el robo, o pongamos a la gente que estaba custodiando esa pieza y se la roban, queda muy, muy devastada, se sienten culpables, se sienten enojados, sienten que Dios los ha abandonado, también sienten una especie de sentido de la fatalidad, de que van a pasar cosas, que es un mal augurio, digamos, que van a pasar cosas muy malas en su comunidad, ¿no? A nivel intelectual o académico, pues las consecuencias son que las piezas pues no se pueden estudiar porque ya no están, que la lectura iconográfica del recinto se ve alterada y pues que tampoco se puede estudiar desde el punto de vista material, de historia del arte y así. A mí me parece fundamental que existan este tipo de encuentros porque muchas veces los poquititos profesionales que estamos dedicados, bueno, con respecto a mi tema, a esto, a veces estamos dispersos o pertenecemos uno al INAH, otro a la Fiscalía General de la República, yo soy del Colegio de México y necesitamos una cantidad enorme de difusión sobre este tema. Necesitamos crear conciencia sobre la necesidad de denunciar, elaborar catálogos, difundir, proteger, tener medidas de prevención y todo esto. Entonces, este tipo de foros son fundamentales para que estas cosas sucedan. Soy Luis Alfredo Rodríguez Lozano, agente del Ministerio Público de la Federación, de la Fiscalía General de la República, licenciado en Derecho, y el tema de la ponencia del día de hoy fue robo religioso en México, atención y prevención del delito. Tenemos identificado que es Tlaxcala, Puebla, el estado de Hidalgo, la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, en ese orden y debido a la riqueza cultural que cada uno de los estados citados alberga. En Tlaxcala se ha detectado que es el estado que tiene más bienes culturales religiosos por el número de iglesias, por las situaciones que se sucedieron después de la llegada de los españoles a México y el establecimiento de estas culturas en México. Le sigue Puebla y bueno, Hidalgo. Inmediatamente hay que acudir ante la autoridad más cercana, sea la Policía Municipal Preventiva de la localidad, de la comunidad. Hay que hacer la denuncia para que la policía preserve el lugar de los hechos. Eso es vital para nosotros, que se preserve el lugar de los hechos, que no se altere, que no se toque nada, que no se mueva nada, que nos aporten una fotografía de los bienes que hayan sido sustraídos, para que el Ministerio Público de manera inmediata, acompañado de peritos,
se presente en el lugar, lo hacemos de manera federal en la unidad especializada de la que formo parte. Nos presentamos con diversos peritos a los que les instruimos sobre lo que requerimos para poder establecer los autores y el lugar a donde pudieron haber llevado las piezas y qué piezas fueron sustraídas de esos inmuebles. El principal problema que tenemos es que no contamos con una fotografía, en muchos de los casos, una fotografía que nos aporte los elementos de identificación del bien, de la escultura, de la pintura religiosa que haya sido sustraída. Ese es el principal problema, que no contamos con una fotografía que tenga las características en una ficha de registro que se vea levantada por expertos en este tipo de materia, de delitos, por expertos del INAH, generalmente son los que hacen la ficha de registro, establecen medidas, establecen qué tipo de material es o sobre el que está manufacturado, establecen alguna particularidad muy concreta y específica, irrepetible en esas obras, es decir, que tenga una rotura en tal o cual lugar, conforme a la descripción de lo que observamos en una pintura, por ejemplo, en el codo del brazo derecho del personaje masculino que representa a San José, por decir algo, que son características ya muy particulares, que tenga las medidas o las dimensiones del objeto y que además, en todo caso, podamos nosotros hacer la difusión a las diferentes instancias, primero policíacas locales para que se identifican en tránsito de un vehículo ese bien, lo aseguren y lo pongan a disposición del Ministerio Público, Policía Federal de Caminos, etcétera, aduanas y demás. Esa es la principal problemática que tenemos. Otra problemática es que la gente no denuncia, la gente tiene miedo, la gente no sabe, desconoce qué tiene que hacer. Tenemos que prepararlos, tenemos que decirles, explicarles lo que tienen que hacer. Te robaron tu inmueble, te robaron la iglesia de la comunidad, ve y denuncia inmediatamente a la autoridad. No entres en grupos a ver qué pasó, porque luego toda la comunidad se quiere meter a ver qué se robaron, alteran, modifican el escenario de los hechos y esa es una problemática. Cuando llegamos con los peritos ya hay cientos de huellas ahí dactilares implementadas en diferentes ventanas, puertas, vidrios, objetos, porque todo el mundo estuvo tocando, levantan los candados rotos, levantan las cadenas, abren las puertas, o sea, hay una alteración terrible del lugar de los hechos. Esas son de las problemáticas principales. Lo principal es haciendo inventario de todos los bienes que hay en un inmueble. En un inmueble religioso, si todo lo tenemos inventariado, podemos tener ya específicamente cuántos objetos hay en la iglesia de San Blas, en la comunidad de San Blas, del municipio de San Blas, de Puebla. Si sabemos que hay 600 bienes ahí, 600 objetos, cuando se hace el cambio de mayordomías o de fiscalías o de diferentes autoridades de la localidad que van llegando a asumir el cargo, que generalmente lo hacen por año o por una temporalidad establecida, dejan un inventario, reciben un inventario con todos los bienes quienes están llevando, lo cual no se hacía. ¿Por qué? Porque si yo recibía 600 bienes, pues, si no tengo inventario, puedo entregar 300 y nadie me va a reclamar nada, nadie me va a decir nada. Y los demás pues los puedo vender o me los puedo llevar a mi casa o puedo empezar a establecer vínculos con gente que se dedica a esto y le empiezo a establecer. Ese es uno de los principales. Lo otro es la difusión para la prevención de este tipo de delitos. Es delitos que ameritan prisión preventiva, es decir, cárcel. Son situaciones de repercusión cuando se detecta a una persona que ha cometido un delito de esa naturaleza. Lo detenemos y le damos un seguimiento judicial ante un juez, un proceso, y si sale sentenciado, bueno, va a tener ahí un registro de una sentencia condenatoria por un delito que involucra bienes culturales o arte religioso. Entonces, la medida de esto es difundir, preparar, capacitar a los agentes del Ministerio Público, a la policía, a los peritos, para que todos de manera conjunta combatamos el delito de robo de arte sacro. Que aportan mucho, donde hay un foro para poder manifestar todo este tipo de medidas, problemáticas, deficiencias,
colaboraciones interinstitucionales donde hay especialistas de diferentes instituciones, hay un público ávido de conocer sobre el delito, sobre todo jóvenes, que veo muchos jóvenes ahora y lo cual me da mucho gusto, que se interesen en este tipo de preservación, es un aporte importante o muy importante, y si la Universidad Pontificia lo está llevando a cabo, podemos establecer vínculos con asociaciones religiosas de la Secretaría de Gobernación, con la misma Secretaría de Gobernación, con la Fiscalía de manera directa, vínculos con el Instituto Nacional de Antropología para que podamos todos de manera conjunta preparar, capacitar especialistas, alumnos, gente de la comunidad que sea, para que sepan qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer cuando se nos presenta un hecho de robo de arte sacro, y sobre todo los conocimientos que se vayan difundiendo, transmitiendo ahora por los medios electrónicos, ahora con las aportaciones de las plataformas, hablaron de la creación de una plataforma virtual, no recuerdo qué nombre exactamente le dieron aquí de la universidad específicamente, que nos permita consultar o que nos permita hacer aportaciones a quienes estamos inmiscuidos en este tipo de delitos, para poder generar que disminuyan, que se erradiquen, porque este tipo de situaciones de delito genera unas ganancias incalculables. Está en tercer o cuarto lugar en ganancias ilícitas, después del tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas y blancas, sigue después el delito de robo de arte sacro o de bienes culturales en general. Entonces me parece muy atinada la situación de la Universidad Pontificia en la situación de formar este tipo de eventos y llevarlos a cabo, lo cual genera siempre una gran responsabilidad, pero además genera tiempo, trabajo, esfuerzo, dedicación, y dedicamos con mucho gusto las instituciones que estamos involucradas en esto el tiempo para que se fomente la preservación del patrimonio cultural, que no nada más ya es de México, es un patrimonio cultural de la humanidad, porque México aporta a la UNESCO todos estos bienes igual de manera importante. Pues fue bastante sorprendente de tener cada vez más interesados. Llegaron temas y propuestas muy innovadoras en el área de la investigación. También tuvimos muchos temas relacionados al arte contemporáneo, religioso. Tuvimos temas relacionados al patrimonio, al rescate, a evidenciar cuál es el patrimonio en riesgo en el área de arte sacro y al robo de arte sacro. Entonces, pues la verdad es que sí nos sorprendió los alcances y la innovación que hay en los temas respecto a esta área. Pues esperamos que haya más encuentros. Este es el segundo que tenemos y queremos que sea pues ya una tradición de la Universidad Pontificia de México, en donde podamos tener tanto encuentros en el área de arte, religión, nuevas investigaciones respecto a la espiritualidad, también relacionada al arte, nuevas maneras de practicar la religión católica, cristiana, porque también es verdad que hemos tenido temas relacionados al cristianismo no católico. Entonces queremos que la Universidad Pontificia sea un foro de discusión en donde podamos plantear temas respecto a la religión y concretamente su expresión artística. Pues las conclusiones, por los temas que tuvimos respecto al patrimonio en riesgo, principalmente, pues es como un foco rojo, ¿no? En el cual no nada más los académicos, no nada más los restauradores, sino todas las instituciones interesadas en el área del arte y del patrimonio, tenemos que ponernos las pilas porque hay una urgencia tremenda para el rescate, para la investigación y para que las cosas que tenemos no se pierdan. Creo que tenemos ejemplos tristemente muy catastróficos, no nada más en México, sino en el mundo, en donde el arte y el patrimonio se ha estado perdiendo, y esa es como la urgencia que tenemos.